Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a la clase de hoy, donde desarrollaremos un ejercicio tipo certamen que tiene tanto la parte de inferencia estadística como estadística multivariable. Resolviendo este ejercicio más el ejercicio que resolvimos la clase pasada, más las ayudantías que han tenido, más la ayudantía que tendrán el próximo lunes, cuyo video ya está en la playlist del curso, que es la resolución de un certamen de semestre anterior, abarcamos todos los posibles tipos de preguntas que podrían aparecer en la evaluación del próximo martes, por lo que con esto daríamos por terminada la revisión y aplicación de los contenidos vistos para el certamen. ¿Ya? Les envié al correo la pauta del certamen donde salió este ejercicio por si quieren aparte realizar los otros. Les envié tanto el PDF con el desarrollo de cada uno de los ejercicios explicados y también el archivo de Excel. Si no lo tienen, lo pueden descargar desde el correo o también lo pueden descargar luego desde el enlace que aparecerá en el video cuando les suba esta clase. ¿Ya? Como les explicaba en la clase pasada, la idea de cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de estadística aplicada a la ingeniería de procesos es entender el contexto del problema que queremos resolver de tal manera de identificar la metodología de análisis que corresponde a el problema que tenemos que resolver. ¿Ya? Eso es súper importante debido a que al principio del curso yo les comentaba que hay una mala percepción de los resultados que entrega la estadística y eso generalmente se ve reflejado en esa frase que dicen con la estadística uno puede explicar cualquier cosa. Y como les comentaba también en las primeras clases, eso es siempre y cuando aplicamos mal la estadística. Para aplicarla bien tenemos que comprender el contexto de tal manera de seleccionar aquellos elementos que nos permiten inferir o tomar decisiones que sí son válidas. ¿Ya? Entonces, el contexto de este ejemplo es muy similar al de la clase pasada. En este caso también vamos a hablar de el proceso productivo de cobre y también vamos a hablar del proceso productivo de cobre a partir de minerales sulfurados. Recuerden los que están bajo la corteza, o sea, no están en contacto con el aire. ¿Ya? Pero ahora, si nos enfocamos en el proceso de minerales sulfurados, el que existe en la actualidad, este tiene varias etapas. La primera etapa es la conminución, que es una reducción de tamaño utilizando tanto el chancado como la molienda. A continuación viene una etapa de concentración, donde el producto que sale de la molienda, que es un fino, que tiene de diámetro de partícula del orden de micrones, se le agregan unos reactivos y se pone en contacto con aire. Eh, lo que lo que hacen los reactivos es que el cobre sea hidrofóbico, por lo tanto se escapa con el aire, ¿ya? Y luego esta espuma, que tiene una concentración de cobre elevada, se seca para producir un concentrado que luego se lleva hacia faenas que son de refinación de cobre, las cuales ocupan eh, reactores que básicamente lo que hacen es oxidar los compuestos que aparecen, que están presentes junto con el cobre, y de esa forma entonces eliminar las impurezas que están ahí y entonces producir eh, una placa de cobre que tiene aproximadamente un 97% pureza. Luego el placa de cobre se puede refinar para obtener finalmente un cobre del 99,9% pureza. Entonces, en particular estamos interesados en hacer algo respecto a evitar la etapa de refino, porque la etapa de refino, que aparece aquí en pantalla, consiste en oxidar selectivamente distintos compuestos presentes en el concentrado utilizando hornos. ¿Ya? Básicamente hay que quemar. Y puesto que la alimentación del concentrado, concentrado, imagínense ustedes, es una especie de arena, ¿ya? La cual tiene, entre otras cosas, cobre y también tiene azufre en distintos compuestos. Entonces, cuando nosotros este concentrado lo sometemos a altas temperaturas, los compuestos se van oxidando de acuerdo a su potencial y lo primero que se oxida es el azufre. Y cuando se oxida el azufre, se produce un óxido de azufre, ¿ya? Y ese óxido de azufre es compleja de tratar porque es un contaminante, ¿ya? Y básicamente para eso entonces hay que abatirlo, porque se produce el oxígeno cuando se pone en contacto con el azufre en un ambiente de alta temperatura, se produce un gas que es rico en óxido de azufre, y ese óxido de azufre es en parte culpable de hecho es culpable de la lluvia ácida.
¿Okay? Entonces, básicamente, complejo y de todas maneras se agregan en los hornos una especie de campanas que lo que hacen es colectar el óxido de azufre que se produce en forma gaseosa, pero igual existen escapes. Entonces, la idea es intentar evitar todo este proceso de quemar el concentrado para obtener entonces el cobre y buscar algún método alternativo. ¿Ya? Entonces, básicamente, y aparte también porque es bastante demandante en energía. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, en la universidad, desde el año 2016, se estaba trabajando con esto, de tal manera de transformar o de adecuar el concentrado, como les decía, es una arena que tiene aproximadamente un 30% de cobre, adecuarlo utilizando el mismo pretratamiento que les comentaba antes, es una mezcla de sal y de ácido sulfúrico concentrado al 98%, el cual se mezcla con el concentrado de cobre y de esa forma entonces se produce este mismo efecto que yo les comentaba en los minerales sulfurados, que es que evita la formación de esta capa de jarositas y básicamente permite que si yo someto el concentrado de cobre que tiene azufre a una etapa de lixiviación con ácido sulfúrico diluido, entonces el ácido sulfúrico diluido pueda extraer el cobre. Entonces básicamente eso es lo que uno intenta hacer. Y ese sistema, ese método, yo les comentaba que se llama pretratamiento. ¿Por qué pretratamiento? Porque es un tratamiento previo a la etapa que viene a continuación, que es la etapa de lixiviación, ¿no? Entonces, el pretratamiento, que consiste en agregar sal y ácido sulfúrico, tiene como variables de decisión cuánta sal y cuánto ácido sulfúrico tengo que agregarle a un determinado concentrado de cobre, ¿ya? Entonces, por supuesto, distintas relaciones de sal y de ácido sulfúrico entregarán distintas respuestas luego en la lixiviación. Recuerden que la lixiviación es tomar un cerro y regarlo con una solución, en este caso solución de ácido sulfúrico diluido, y de esa forma obtener entonces el PLS, que es esa solución que está rica en cobre. Entonces, primero es importante saber cuánta es la cantidad de sal y de ácido sulfúrico con la cual tenemos que mezclar el concentrado. Y bueno, básicamente hay varios estudios que intentan responder esa pregunta, generalmente son experimentales, pero se ha llegado a una conclusión que si es que se agrega respecto al concentrado una cantidad del 70% de la cantidad estequiométrica necesaria para formar este ion, este compuesto iónico CuCl+, respecto a la cantidad de cobre que hay inicialmente, y se le agrega el 100% del consumo estándar de ácido sulfúrico, que es una propiedad que ocupan harto los metalúrgicos, que es algo así como la cantidad eh, de, de ácido sulfúrico que se requiere para extraer, para lixiviar, perdón, el cobre que está presente en el concentrado, un número. Entonces, si uno agrega esta proporción, uno obtiene la mayor cantidad de cobre que podría extraer luego en el PLS, luego del lixiviar. Eso más o menos está como fijo, la cantidad de NaCl y ácido sulfúrico que hay. Pero otra de las variables que también influye finalmente en la cantidad de cobre que aparece por el PLS, aparte de la sal y del ácido sulfúrico, es también el tiempo de reposo para el pretratamiento. O sea, la idea es mezclar el concentrado con estos reactivos en una proporción definida y fija, y luego esta mezcla dejarla reposar para que haga efecto la mezcla de sal con ácido sulfúrico concentrado, ¿ya? Y ese tiempo de pretratamiento depende mucho del tipo de mineral el cual se va a tratar, de la mineralogía que hay presente en la materia prima a pretratar. Entonces, en la actualidad se está trabajando en una determinada minera en aplicar esta tecnología en el mineral que ellos tienen, ¿ya? Y para eso se necesita poner a punto el proceso, lo que implica evaluar qué tiempo tenemos que dejar esta mezcla de concentrado, sal y ácido sulfúrico reposando para que se obtenga la mayor cantidad de cobre que se extrae desde el concentrado luego cuando se produce la lixiviación. Entonces, básicamente nosotros podríamos, a partir de esta primera descripción del proceso, decir que nuestra variable que queremos mejorar, que vamos a medir y que por lo tanto queremos mejorar, sería la cantidad de cobre que pasa desde el sólido, la cantidad de cobre que pasa desde el sólido hasta el líquido, hasta
la cantidad al PLS. ¿Cuánto de este cobre, cualquier proporción del cobre que estaba inicialmente en la materia prima, fue transferido al líquido? ¿Ya? Y como les explicaba, eso depende de cómo hacemos ese pretratamiento. Entonces podemos decir que esa respuesta de interés es una función de algunas variables independientes a variables de decisión, dentro de las cuales están los reactivos. Me refiero a reactivos a sal y ácido sulfúrico concentrado en una determinada proporción, y también al tiempo de reposo, el tiempo en el cual vamos a dejar que esto se produzca la interacción entre concentrado y los reactivos. Y entonces la idea es que si es que los reactivos ya están fijos, porque existen estudios previos que nos indican cuál es la cantidad que tenemos que agregar de reactivos, nos interesa entonces identificar cuál es el valor del tiempo de tal manera de maximizar el valor de la cantidad de cobre que se transfiere desde una fase a la otra en la etapa de lixiviación. Entonces, para tal efecto, tenemos que realizar un experimento que emule todo este proceso. Entonces, básicamente, el experimento claramente va a partir de un concentrado, va a mezclar con una cantidad de reactivo, para entonces realizar un pretratamiento, y va a dejar esa mezcla un determinado tiempo, después del cual se va a medir la cantidad de cobre que pudimos recuperar en el lixiviado. O sea, luego del un tiempo determinado, vamos a tener que entonces lixiviar ese sólido que está pretratado para un tiempo determinado, y vamos a tener que evaluar cuánto cobre hay en la solución para poder compararlo con lo que había inicialmente en el sólido. ¿Ya? Y entonces, básicamente de acá podemos identificar que si nosotros queremos evaluar cuál es el tiempo óptimo, o sea, aquel tiempo que mejora el valor de la variable dependiente, entonces tendremos que realizar experimentos con distintos tiempos. Tiempo 0, tiempo 1, y así varios tiempos, o quizás 2 tiempos. ¿Ya? Pero al menos necesitamos 2 tiempos, porque de lo contrario no podríamos identificar ni siquiera si tenemos un efecto apreciable en nuestra respuesta respecto al tiempo de pretratamiento. Entonces, para llegar a la respuesta final, planteamos un experimento que está descrito en la parte de arriba de la pizarra, y ustedes pueden ver que el experimento tiene 3 partes. ¿Ya? Entonces, yo lo que hice fue resumir todo lo que viene antes de la parte A en estos cuadros que están acá para que entendamos el contexto completo. Entonces dice, la parte A comenta que la idea es obtener muestras representativas, ¿ya?, de la línea de concentrado de las concentradoras para un mes de trabajo. ¿Qué significa eso? Que lo que hacemos es que si el proceso completo hasta llegar a la concentradora, que es la que produce el concentrado, está compuesto de lo que sacamos de la mina, proceso de conminución que está separado en chancado y molienda, ¿ya? Ahí hay una flechita que existe un pequeño reciclo ahí, un reciclo de eso. A partir de eso, entonces, esto material que es muy fino, del orden de micrones, concentrarlo, que es equivalente a mezclarlo con agua y ponerlo entonces en contacto con reactivos y con aire para que el cobre salga por una espuma, la cual es secada y producido entonces el concentrado. Entonces la idea es sacar muestras de este concentrado durante un mes, a distintas horas, ahí por eso habla del término muestras representativas, a distintas horas, con distintos turnos, distintas personas que hagan el procedimiento, de tal manera de ser lo más representativo posible de lo que yo esperaría obtener durante un mes completo de trabajo, entendiendo que ese mes completo de trabajo también podría representar el año completo de trabajo. ¿Ya? Entonces, cada muestra la representamos como un cerrito pequeño, ¿ya? Porque como les comentaba, el concentrado de cobre es una especie de arena, que tiene aproximadamente un 30% de cobre. Entonces, si todas estas cerritos que están acá representan muestras representativas sacadas desde la faena antes de enviar este concentrado a la refinación, recuerden que lo que queremos es buscar un camino alternativo a la refinación, por lo tanto queremos ver cómo podemos modificar el concentrado para evitar tener que quemarlo. Entonces, básicamente, después de un mes, lo que tendríamos son varios cerritos, ¿ya? Varios cerros que tienen a distintas muestras que sacamos. Entonces, esas muestras, bueno, vamos ahora a la parte B, se mezclan, ¿ya?, de tal forma de tener una muestra, un cerro que es representativo de todo el mes completo, porque cada una de estas muestras por sí solas
solamente representan lo que pasó en el instante en el cual se extrajo la muestra. Y si nosotros queremos tener algo que sea representativo para todo el mes de trabajo, tenemos que entonces promediar todas las muestras que tenemos, lo que es equivalente a mezclar. Entonces, cuando mezclamos, vamos a tener un gran cerro que se denomina en jerga metalurgista, se denomina compósito. ¿Ya? Y ese compósito, imagínense que es la suma de muchos cerros que fue baleado y mezclado de una forma determinada. Existe un procedimiento para realizar un compósito que sea representativo, y hay gente experta en el área metalúrgica que se dedica justamente a eso. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos este compósito formado, ya que aparece acá, lo que se hace es dividirla en 5 partes. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a 5 tiempos distintos. Entonces, lo que vamos a hacer es que este compósito que representa lo más representativamente posible lo que se produce durante un mes en esta faena, por lo tanto en el concentrado que estamos produciendo, la idea es dividirlo en 5 partes, y cada una de esas 5 partes someterla a distintos tiempos de pretratamiento, ¿ya? Se van a agregar todas la misma cantidad de reactivos, pero cada una de ellas va a ser sometida a distintos tratamientos. Entonces, para eso, la idea es que de estas 5 partes, lo que se hace es, a su vez, esas 5 partes se pueden, por ejemplo, dividir en 5 partes iguales y cada una de ellas tratarlas con la cantidad de NaCl y H2SO4 respectivas, y entonces dejarla 6 días. La otra dejarla 9 días, 12 días, 15 y 20 días. ¿Okay? Entonces, la parte C, que era lo que yo les comentaba, para cada tiempo de pretratamiento, o sea, para cada uno de los cerritos que yo destiné a distintos tiempos de reposo del pretratamiento que voy a aplicar, lo que se hace es realizar 5 ensayos de pretratamiento, que es lo que le comentaba. O sea, de estos 5 cerritos más pequeños, lo que yo hago es, a su vez, dividirlo en 5 partes y cada una de ellas realizar 5 ensayos de pretratamiento con las mismas condiciones de NaCl y H2SO4. ¿Ya? O sea, básicamente, para cada tiempo, yo voy a tener 5 ensayos, los cuales son sometidos a las mismas condiciones, pero entre ellos, entre los distintos cerritos, hay una diferencia que tiene que ver con el tiempo de reposo de esas 5 muestras. ¿Ya? Entonces, al final del ensayo, para los distintos tiempos, la idea es tomar el concentrado que lleva pretratado un tiempo determinado, ¿ya? Que está acá, le ponemos H2SO4, lo dejamos por un determinado tiempo, en días, por ejemplo, 6, 9, 12, 15 o 20, y cuando se cumple el tiempo de reposo, la idea es tomar las muestras y lixiviarlas, que como les comentaba, consiste en regar con una solución que lo que va a hacer es producir una solución rica en cobre que se llama PLS. Esa solución rica en cobre, medirla, y a partir de eso entonces cuantificar la concentración de cobre en esa solución, y conocida la solución, conocida la concentración, tenemos los gramos de cobre que se extraen, y conocida la concentración inicial en el cerro grande, porque estamos asumiendo que este cerro grande se dividió o se mezcló homogéneamente, entonces lo que tenemos es el porcentaje de cobre extraído. Y eso se hace para tiempo final, 6 días, 9, 12, 15 y 20 días. ¿Okay? Entonces, todos esos datos que ustedes, el resultado de este experimento, perdón, es lo que ustedes tienen en la tabla 1, que también aparece en la tabla 1 que tienen ustedes en la pauta. ¿Ok? Entonces, si observan, cada una de estas columnas representa un cerrito que fue obtenido como la quinta parte del cerro más grande, ¿ya? Y a su vez cada fila representa la quinta parte de este cerro más pequeño, que serían estos que están aquí. Y a todos ellos se les sometió con la misma cantidad de reactivos, ya con la misma cantidad de reactivos, H2SO4 y NaCl, a un pretratamiento, y la diferencia que hay entre las distintas columnas es el tiempo que se esperó antes de proceder con la lixiviación. ¿Okay? Entonces,
Y los resultados que tienen acá es el porcentaje de recuperación de cobre en función del tiempo de pretratamiento. ¿Ya? Entonces, a partir de los datos, nos piden tres cosas, que básicamente van a dar respuesta a la pregunta de cuánto tiempo tengo que dejar el concentrado que estoy analizando pretratando antes de proceder a la lixiviación, de tal forma de maximizar el porcentaje de recuperación de cobre. Entonces, la primera pregunta es, utilizando los datos de la figura 1 y el índice de correlación lineal, por supuesto, apoyado también por una gráfica adecuada, determinar si existe dependencia entre el tiempo de pretratamiento y el porcentaje de recuperación en la lixiviación. ¿Ya? ¿Ok? O sea, básicamente lo que vamos a hacer primero es, para este valor de X que tenemos ahí, queremos saber si realmente es función del tiempo, si es realmente importante el tiempo en el resultado que voy a obtener. Y para eso entonces voy a evaluar si es que los datos me indican que existe una relación que se llama correlación entre el valor de X y el valor del tiempo. ¿Ok? Vamos a poner acá el tiempo. Entonces dice aquí que queremos hacer eso y nos preguntan si es de esperar el resultado que estamos obteniendo, tomando en cuenta que la reacción de pretratamiento, el pretratamiento como tal, llega a un punto que se produce un equilibrio, una reacción de equilibrio, donde después de un determinado tiempo ya la cinética ya no es relevante, porque ya terminó la reacción, o porque básicamente la reacción inversa es igual a la directa, básicamente como es un equilibrio, ¿vale? Luego nos piden, mediante el índice de correlación lineal también, nos piden determinar la zona donde la dependencia entre el tiempo de pretratamiento y el porcentaje de recuperación en la lixiviación, o sea, en X, es más pronunciado. Y a partir de este análisis, proponer un tiempo de pretratamiento. ¿Ya? Y luego, con los mismos datos, pero en vez de utilizar un índice de correlación, utilizar un índice de certeza del 95% y sacar para cada uno de los tiempos de pretratamiento estudiados, de tal forma de evaluar las concentraciones, las recuperaciones de cobre, y con esto entonces proponer un tiempo de pretratamiento para el mineral de la minera Los Alambres. Entonces, la idea es comentar la respuesta y compararla con los obtenidos en los puntos anteriores. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que recordar es qué es el coeficiente de correlación lineal. Entonces, acá apareció un R que lo borré, pero voy a poner porque, primero, R corresponde al coeficiente de correlación lineal y básicamente lo que nos indica es cómo se relaciona la covarianza entre la variable X y la variable Y, cualquiera que estas sean, respecto a la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. ¿Ya? En este caso estamos hablando de datos muestrales. Y el coeficiente de correlación lineal se expresa en función de las dos variables. Tenemos que calcular todo esto para dos variables determinadas. Si ustedes recuerdan, el R toma valores que pueden ir entre el -1 y el 1. ¿Qué significa un valor negativo? Significa que existe una dependencia lineal inversa. ¿Qué significan valores positivos? Que existe una dependencia lineal directa. ¿Entre qué? Entre la variable X y la variable Y. ¿Qué significa un valor 0 que está ahí al medio? Significa que no existe dependencia lineal entre las variables X e Y. ¿Qué significa que exista dependencia o que no exista dependencia? Que existe un efecto esperable en la variable X respecto al valor de la variable Y, o al revés. Existe un efecto consistente y esperable entre el resultado de la variable Y para distintos valores de la variable X. Dicho eso, entonces, si nosotros estamos interesados en determinar si existe dependencia entre el tiempo de pretratamiento y el porcentaje de recuperación en la lixiviación, nos interesa entonces evaluar si es que existe una dependencia entre el porcentaje de la recuperación de la lixiviación y el tiempo del pretratamiento. ¿Ok? ¿Y qué esperaríamos observar si es que, por ejemplo, tuviese una dependencia positiva? Pensando que vamos a hacer un supuesto y vamos a suponer que a medida que aumenta el tiempo de lixiviación, perdón, el tiempo de pretratamiento, la cantidad de cobre que puedo extraer es mayor. O sea,
tengo que dejarlo harto tiempo reposando la mezcla para que así obtenga una mayor proporción de cobre extraído. Si ese fuese el caso, y acá ponemos el tiempo, entonces yo esperaría que si la variable de las ordenadas corresponde a la porcentaje de extracción de cobre, entonces esperaríamos observar cosas como esta, donde tenemos un aumento sostenido, hay una tendencia positiva, que indica que a mayor tiempo, mayor cantidad de cobre extraído. ¿Okay? Y luego tenemos que si fuese, por ejemplo, una no dependencia lineal, entonces lo que esperaríamos observar es que en vez de tener una tendencia clara, esa tendencia tendría una especie de pendiente cercana a cero. O sea que da lo mismo el valor del tiempo, la cantidad de cobre que extraigo es aproximadamente la misma. ¿Ya? Entonces, observamos que tenemos entonces que evaluar cómo depende, o sea, que existe una dependencia entre los distintos tiempos. En este caso tenemos un tiempo de 6 días, tiempo de 9 días, de 15, perdón, de 12, de 15 y de 20 para las distintas composiciones. Entonces, noten, y que es súper relevante esto, que lo que tenemos realmente no es una nube de puntos como lo que ustedes están obteniendo acá, sino más bien es una cantidad de puntos que para el valor de t igual 6, por ejemplo, tenemos puntos como estos. Tenemos 5 puntos acá. 1, 2, 3, 4, 5, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Para tiempo 9 también vamos a tener lo mismo. Para tiempo 12 también vamos a tener lo mismo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces vamos a calcular un índice de correlación lineal para los datos que están acá. ¿Ya? Y en general, la forma de cómo presentamos los datos acá tiende a generar confusión. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos una tabla, o esperaríamos tener una tabla, donde nosotros tenemos acá tiempo y tenemos porcentaje de extracción de cobre, y entonces tendríamos distintos valores de tiempo y distintos porcentajes de extracción de cobre. Pero tal como está planteada esta forma de presentar los resultados, no parece tan evidente que tenemos esta misma tabla. ¿Ya? Entonces, un error clásico que cometen, ¿ya?, es tomando en consideración que tengo para el mismo tiempo distintos X, generalmente lo que hacen muchas personas es sacar promedios para distintos tiempos. Y entonces, en vez de graficar lo que yo les comentaba con esta dispersión de puntos, lo que hacen es trabajar con un promedio de los datos, y con ese promedio calculan coeficientes de correlación y una serie de cosas. Y eso está malo. ¿Ya? Eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque cuando nosotros evaluamos un coeficiente de correlación, tenemos que considerar el ruido de la medición, porque de lo contrario los resultados que obtenemos no son representativos respecto a lo que obtenemos realmente de un experimento. Entonces, tomando eso en cuenta, eviten utilizar promedios, o sea, claro, de hecho, no lo hagan, no utilicen promedios para hacer estos cálculos. ¿Ya? En vez de eso, transformen la tabla quizás en algo que es más amigable y que se parece más a lo que yo esperaría obtener. ¿Cómo? Una manera muy sencilla de hacerlo es, por ejemplo, observar que esa tabla también se puede escribir así: tiempo y X, y podríamos poner que hay 5 datos en los cuales el tiempo es el mismo, y para cada uno de ellos tenemos distintos resultados del experimento. Y luego hacer lo mismo hacia abajo con 9 y así hacia abajo. De esa forma, entonces, tenemos una estructura que esperaríamos obtener, y al mismo tiempo estamos considerando todos los posibles datos. ¿Ya? Entonces, voy a partir ahora, voy a compartirles mi pantalla, mi Excel, y comenzaremos a trabajar entonces con esa idea. Entonces, básicamente yo les envié, bueno, si ustedes tienen la pauta, yo voy a partir desde cero para ver cómo esto se va resolviendo. Y básicamente lo primero que tenemos que hacer es, como les comentaba, o sea, si nos hace ruido el tener esta tabla que quizás no se parece mucho a lo que yo esperaría obtener, no, lo único que hay que hacer es, antes de trabajar con esta tabla que no se parece a lo que yo esperaría obtener como datos, es transformar los datos disponibles en algo que sea más amigable respecto a lo que yo esperaría obtener, que es básicamente, por ejemplo, la tabla que yo les muestro acá abajo, donde lo único que hice fue copiar cada una de estas
columnas hacia abajo y asignarle el tiempo correspondiente al resultado que obtiene. Con base en esa transformación, que es cosmética al final, que son los mismos datos, podemos hacer una gráfica, por ejemplo, de dispersión, tiempo en función de la recuperación, y obtenemos lo que ustedes ven acá. Entonces, simplemente analizando los datos, yo podría identificar que existe una dependencia, porque existe una subida sostenible de la recuperación en función del tiempo. A medida que voy aumentando el tiempo, va aumentando la recuperación. La nube de puntos para cada tiempo se va moviendo hacia arriba. Pero también puedo observar que esa tendencia no es constante para todos los días de trabajo, sino que es constante, por ejemplo, hasta el día 12. Y después del día 12, al parecer, no existe dependencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se observa que como que la curva esta se aplana, o sea que podríamos separar los comportamientos en dos. Desde el día 6 hasta el día 12, que se genera como una recta, y luego desde el día 12 en adelante, que esa recta tiene una pendiente cercana a cero. Al principio una pendiente positiva y después una pendiente cercana a cero. Entonces, para comprobar eso, vamos a hacer dos cosas. La parte 1 nos indica simplemente que calculemos el coeficiente de correlación R entre la composición, el porcentaje de cobre que extraemos y el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la función de coeficiente de correlación, que necesita los valores de porcentaje de recuperación, y el siguiente es el del tiempo. Si lo hacen en el otro sentido, va a ser lo mismo. O sea, el orden de los argumentos para este caso no afecta el resultado. ¿Ok? Y hoy tenemos una correlación, coeficiente de correlación, que es de 0,83. ¿Qué significa eso? Primero, que es un valor positivo, lo que nos indicaría que la relación es lineal y positiva. O sea, que existe una relación de dependencia entre el tiempo de pretratamiento y la recuperación de cobre de la lixiviación. ¿Ok? Y ese valor de 0,83 habíamos recordado que podíamos entenderlo como que la tendencia de una tendencia siempre positiva se cumple en como el 83% de los datos. Eso más o menos era como lo que habíamos concluido que podíamos definir este 0,83. ¿Ok? Entonces, básicamente, con esta información, más el análisis gráfico de los datos, yo podría decir lo siguiente. Podría decir, ahora voy a compartirles nuevamente la pizarra, o sea, que sigamos trabajando con esto, y básicamente podríamos indicar que, primero, observamos gráficamente que existe una tendencia y que esa tendencia tendría dos comportamientos, como les comentaba, un comportamiento que es como aquí al principio, que es una pendiente que es positiva, y a continuación una pendiente que es igual a cero o cercana a cero. Y la mezcla de estas dos tendencias genera un coeficiente de correlación, que es, en este caso, el valor de R es igual a 0,83. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Como es positiva, lo primero que vamos a decir es que al aumentar el tiempo, aumenta el X. Al ser mayor de 0,5, que nosotros habíamos dicho que para este curso iba a ser el límite entre la definición de dependencia o independencia, entonces podríamos decir que existe una relación de dependencia, o se sospecha mejor que existe una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque este valor es 0,83, porque nosotros observamos este comportamiento de aumento sostenido, al menos en una parte de la gráfica. ¿Ya? Y aparte, se sospecha, y le podemos agregar más información, se sospecha que es una relación de dependencia, y que es una relación de dependencia causal, que es la que me interesa, ya que los estudios indican que existe una reacción de pretratamiento, y esa reacción de pretratamiento es de equilibrio, lo que significa que llegará a un punto donde, si yo le sigo aumentando el tiempo, ya no se va a generar un cambio apreciable en la disponibilidad del cobre que está en la matriz sólida. Entonces, básicamente, ¿podemos decir que es una dependencia causal con la información del contexto? Sí. ¿Podemos decir que es positiva? También. Y fíjense lo último que indica, dice, es de esperar el resultado esperado, tomando en cuenta que la reacción de pretratamiento es de equilibrio,
La respuesta es sí, es de esperar lo que estamos obteniendo, porque la dependencia no es siempre aumento, y lo que observo gráficamente es que en una porción del tiempo siempre aumento, y en otra proporción del tiempo ya no aumento, que es el comportamiento esperado cuando yo tengo reacciones de equilibrio. Desde ese punto de vista, la respuesta a la pregunta, ¿es esperar el resultado esperado, tomando en cuenta que la reacción de pretratamiento es de equilibrio? Sí. ¿Por qué? Tenemos una dependencia positiva, porque existe una razón física que justifica esta dependencia, y porque después de un determinado tiempo, por ejemplo, de crítico, tiempo, voy a poner crítico para no confundirlo, un determinado tiempo asterisco, la dependencia tiende a cero. ¿Por qué? Porque básicamente podríamos identificar que eso es el momento donde se produce este agotamiento de la reacción o este comportamiento de equilibrio que les comentaba. Ok, esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta dice que determine mediante el índice de correlación lineal la zona donde la dependencia entre el tiempo de pretratamiento y el porcentaje de recuperación en la lixiviación es más pronunciada. Entonces, gráficamente nosotros observamos que si yo pudiese dividir en dos zonas mi estudio, tengo claridad que en la zona que está marcada con el 1 romano existe una dependencia más fuerte respecto a lo que pasa en la otra zona, donde se observa una dependencia que es más débil. Entonces, para comprobar esto, lo que podríamos hacer es calcular coeficientes de correlación parciales entre los dos conjuntos o subconjuntos de datos. Entonces, para la pregunta 2, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es calcular el mismo R, vamos a ponerlo acá, pero ahora el R lo vamos a calcular hasta tiempo igual 12. Entonces vamos a hacer lo mismo, el coeficiente de correlación, que va entre el tiempo 6 hasta el tiempo 12, porque sabemos que luego al parecer ya no se genera ningún cambio. Profe, Con por si acaso se respecto... está viendo la PPT. Perdona, Ricardo, gracias. Voy a compartir ahora. Ahí. ¿Ahora sí ven en el Excel? Sí, sí. Ya, gracias. Entonces, básicamente lo que les comentaba, o sea, tomando en consideración lo que les hablaba acerca de estas dos tendencias, entonces vamos a hacer, para la pregunta 2, vamos a calcular el coeficiente de correlación lineal hasta el tiempo 12, porque entendemos que desde el tiempo 6 hasta el tiempo 12 observamos que existe la mayor dependencia. Entonces calcularíamos ahora el coeficiente solamente en una porción de los datos, coeficiente de correlación, entre el tiempo desde 6 hasta 12, y el X que va entre el tiempo 6 hasta el obtenido del tiempo 12. Y noten que, claro, efectivamente, si es que yo utilizo un subconjunto de estos datos, ahora el coeficiente de correlación aumenta. Y de hecho, si es que ahora yo calculo el coeficiente de correlación lineal para el otro subconjunto de datos, o sea, desde 12 hasta 20, entonces el mismo R, pero ahora con el resto de los datos, el mismo coeficiente de correlación lineal, desde el tiempo 12 hasta el 20, segunda matriz, hasta el tiempo 20, observamos que ahora el valor es menor que 0,5, porque básicamente ahora ese lugar que está hacia el otro lado del tiempo 12, o sea, los datos que vienen a continuación, ya no se observa un cambio. Si bien el valor es positivo, y si lo que espero uno es tener una pendiente pequeñita, pero que va subiendo, el hecho de que sea menor a 0,5 nos indica que aun cuando se observa esa tendencia, el ruido de los datos no permitiría definir si es que esa tendencia realmente es siempre positiva o es más cercana a cero. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, la respuesta a la segunda pregunta nos indicaría lo siguiente. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Nos indicaría lo siguiente. Entonces, observando que para el primer conjunto de datos se observa una dependencia que es siempre positiva, una dependencia fuerte, siempre va aumentando, y que el valor que obtengo ahí entre el tiempo y el X, perdón, entre el X y el tiempo para la zona 1 es de 0,95, o sea, en el 95% de todos los datos, cuando aumento T, aumenta
el porcentaje, versus lo que obtengo entre XT, pero para el segundo conjunto de datos, que es aproximadamente 0.35, 0.4, por ejemplo, podemos identificar que, fíjense acá, podemos identificar que la zona del pretratamiento donde se produce la mayor dependencia entre el tiempo y la recuperación a la oxidación es hasta los 12 días, entre los 6 y los 12 días. Entonces, si nosotros tuviésemos con esta sola información, tuviésemos que proponer un tiempo de pretratamiento, ese tiempo de pretratamiento tendría que estar dentro de la zona 1. ¿Por qué? Porque es en la zona 1 donde afecta a los resultados. ¿Ok? Y luego tendría que quedarme, si es que tenemos una dependencia positiva, tendría que proponer el tiempo que genera la mayor cantidad de cobre, la mayor recuperación. Por lo tanto, solamente a partir de este análisis gráfico acompañado de un cálculo de un coeficiente de correlación lineal, yo diría que el tiempo que yo propongo, el tiempo óptimo, que mejora, que maximiza el valor de X, sería 12 días de pretratamiento. Y luego de los 12 días de pretratamiento, lixiviar, porque es el mayor tiempo que puedo obtener. ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Porque no tengo relación apreciable que me permite indicar que si yo sigo aumentando el tiempo, voy a seguir aumentando el X. Entonces, ¿para qué voy a seguir manteniéndolo en reposo si con 12 días ya es suficiente? Básicamente, aumento mi productividad con respecto a 15 o 20. ¿Okay? Y la tercera pregunta es Profe, llegar y... Dígame. es que había dicho algo cuando estaba en el Excel de que cuando el R era hasta 0,5 era como de verdad dependiente, algo así, ¿o no? No, al revés, al revés. Cuando tenemos, para nosotros, para este curso, ya, porque igual no es tan así, pero como tenemos que ponerle una cota, nosotros podemos decir que si es que el valor absoluto del R está entre 0, es menor a 0,5, o sea, el R está entre menos 0,5 y 0,5, podemos asumir independencia estadística lineal, ¿ya? Y cuando el valor absoluto del R es mayor a 0,5, o sea, para los datos que están entre 0,5 y 1, o entre menos 0,5 y menos 1, asumiremos que existe una dependencia estadística lineal. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cómo se ve reflejado eso? Pamela, en los datos que yo les estoy mostrando, la zona 1 que está acá tiene una dependencia del 0,95 lineal y la zona 2 tiene una dependencia de 0,4 lineal. O sea, hay una zona donde yo podemos decir que existe una dependencia y existe otra zona donde no existe una dependencia lineal, por lo tanto es una independencia. ¿Qué significa la dependencia? Que el tiempo afecta a la respuesta. ¿Qué significa una independencia? Que el tiempo no afecta a mi respuesta. En el caso de la dependencia, el tiempo afecta a mi respuesta de manera positiva, porque de hecho el signo de esto es positivo. ¿Qué significa una dependencia lineal positiva? Que a medida que yo aumento el tiempo, aumenta X. Por lo tanto, si yo requiero aumentar la cantidad de X, es decir, que requiero aumentar el porcentaje de extracción, lo que tengo que hacer es aumentar el tiempo, pero solamente en la zona donde realmente existe dependencia. Y como esa dependencia es positiva, a mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de cobre extraído, me quedaré entonces con el tiempo más grande de la zona donde existe dependencia estadística, que son 12 días. Ya, gracias, profe. De nada. Por último, la última pregunta dice que utilicemos los datos de la tabla 1 y ahora agreguemos inferencia, o sea, vamos a tener un índice de certeza del 95%. Y para cada uno de los pretratamientos estudiados, o sea, para cada tiempo, ¿ya? Y con esta información, con un índice de certeza del 95%, proponer un tiempo de pretratamiento para el mineral de la minera Los Alambres. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar inferencia. Entonces nuestro objetivo al aplicar inferencia, recuerden, es a partir de datos muestrales llegar a datos poblacionales. ¿Ya? ¿Cuál es el dato poblacional que describe el comportamiento más probable de la extracción de cobre para los distintos tiempos
Ese dato es la media poblacional. ¿La media poblacional de qué? De la extracción de cobre obtenida para cada tiempo. Entonces, la idea nuestra ahora va a ser obtener el valor de la media poblacional de la extracción para distintos tiempos y compararlas entre ellas, de tal forma de identificar si existe diferencia entre ellas o no. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante un intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos permite evaluar dónde está el valor o entre qué valores podemos asegurarnos que se encuentra esta media poblacional que nosotros andamos buscando. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular un intervalo de confianza de el porcentaje de extracción de cobre en la lixiviación para cada uno de los tiempos. Y a partir de eso, vamos a hacer un análisis inferencial para identificar cuál es la condición de operación óptima. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir de nuevo mi pantalla, pero ahora el Excel. Y vamos a intentar responder la pregunta número 3. Entonces, para calcular un índice, un intervalo de confianza, tengo que ocultar esto. Entonces, para calcular un intervalo de confianza, requerimos, bueno, básicamente en este caso vamos a evaluar este intervalo de confianza para los distintos valores de las recuperaciones para cada uno de los tiempos en los cuales se produjo el experimento. Recuerden que el tiempo de pretratamiento es en este caso lo que nosotros le llamamos en ADI tratamiento. Distintos tratamientos en este caso son los tiempos. Entonces, para calcular los intervalos de confianza, me tengo que acordar, no se me puede olvidar, por favor, ya que si queremos calcular un intervalo de confianza para el valor más probable de la media poblacional, entonces tenemos que calcular un intervalo de dos lados que necesita el valor del promedio, más o menos, como tenemos solamente datos muestrales, vamos a ocupar la desviación estándar muestral del promedio multiplicado por el T de, como es un intervalo de confianza de dos lados, porque vamos a calcular el valor más probable de la media poblacional, T de 1 menos alfa medios, grados de libertad. ¿Okay? Y eso va a ser para cada tiempo, entonces vamos a poner acá para cada tiempo. ¿Okay? Y recuerden que el S del X promedio para cada tiempo sería igual al S de X para cada tiempo partido por raíz de N. Y que los grados de libertad serían los números de datos para cada tratamiento menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Promedio, desviación estándar y el estadístico T. Y con eso podemos construir nuestro intervalo de confianza. Lo hacemos en Excel. Y en Excel entonces requerimos promedio. Voy a aumentar para que se vea un poco mejor. Requerimos aparte del promedio el S de X, vamos a poner S de X, vamos a poner acá mejor X promedio. Necesitamos el número de datos, como estadígrafo y elementos iniciales, y con eso vamos a poder calcular el S del X promedio. Necesitamos también los grados de libertad. En conjunto con los grados de libertad y el índice de certeza, vamos a calcular el valor de T que requerimos para hacer el cálculo del intervalo de confianza. Yo lo que hago acá es poner el índice de incerteza, porque me es más rápido entonces poner mediante ese alfa el valor de 1 menos alfa medio, como grados de libertad. Y con toda esa información entonces vamos a poder calcular un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, dime, cuéntame. Que tengo una consulta con respecto a las funciones que se utilizan para calcular T. ¿Sí? Es que hay una que trata del T a dos colas. ¿Esa la utilizamos nosotros en algún momento? Se puede utilizar, yo no se las he mencionado nunca porque creo que genera más confusión que otra cosa. ¿Ya? Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Cuando llegue al punto del cálculo del T, me voy a conectar de tu pregunta, Diego, y voy a hacerlo con las dos funciones, para que se entienda cuál es la diferencia entre ellos, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ya. Entonces vamos a poner acá, de hecho, el T, entonces vamos a poner el T de 1 menos alfa media grados de libertad, pero ahora utilizando lo que dice Diego desde dos colas, para ver cuál es la diferencia entre ellos. ¿Ya? Y finalmente vamos a poner el intervalo de confianza inferior y el intervalo de confianza superior. Vamos a hacer los cálculos correspondientes. Las funciones
Las funciones, si no se acuerdan, les pido que pueden revisar el libro de ejercicios resueltos del curso. Es bastante claro ahí con un compendio de funciones que en algún momento hizo Eric, que era el ayudante que nos ayudó a hacer el libro. Él hizo un compendio súper bueno de funciones. Si tienen dudas, pueden revisar siempre esa información. La desviación estándar, en este caso sería desviación estándar muestral, porque tenemos solo muestras. Ya, el número de datos, que en este caso es el mismo para todos. Si fueran distintos, porque podría pasar que para algunos tratamientos tenemos más datos y para otros menos datos, lo único que va a pasar es que el valor de n va a cambiar para cada uno de los tratamientos. El S del X promedio, aplicando el teorema del límite central, va a ser el S de X dividido por raíz del número de datos, ¿ya? Que es el que va al final en el intervalo de confianza. Les pido, por favor, que cuando hagan estos cálculos respeten el número decimal. También podemos tener 10 decimales si los datos vienen con 2. No es para nada necesario. ¿Ya? Los grados de libertad es el número de datos menos 1. El índice de certeza es del 95%. El índice de incerteza es de 1 menos la certeza, o sea, un 5%. ¿Ya? Y eso lo podemos replicar para todos los tratamientos. Entonces, para todos los tratamientos. Ahora, en relación al T crítico, ya, yo como les comento, primero voy a mostrarles cómo se hace utilizando la nomenclatura del curso, ya que es básicamente el T de 1 menos alfa medio como grados de libertad, se obtiene con la función inverso de la distribución T, ya, con la probabilidad 1 menos alfa medio, 1 menos alfa medios, y con grados de libertad 4, ya que ese es el número que nos da, 2,77. 2,78. ¿Ya? Y eso es lo mismo para todos porque tenemos la misma certeza y el mismo número de grados de libertad. ¿Ya? Y ahora, Diego, en relación a tu pregunta, cuando nosotros trabajamos con estas funciones de Excel, efectivamente hay otra, ¿ya? Que es el inverso de la distribución T, pero ahora esa que dice 2C. ¿Ya? El inverso de la distribución T de 2 colas, en vez de admitir el 1 menos alfa medios, como argumento, lo que te pide es agregar directamente el índice de incerteza que se va a distribuir hacia ambos lados de la distribución. ¿Ya? O sea, en vez de poner como primer argumento 1 menos alfa medio, tendría que poner como argumento alfa, porque el alfa es el que se divide de manera simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha del límite del intervalo de confianza. ¿Ya? Y los grados de libertad son los mismos. Y ahí está el mismo valor de t. O sea, el número que te va a entregar es el mismo, pero el argumento es el que cambia. En el caso de utilizar la función inverso de t, entonces el argumento que hay que agregar es 1 menos alfa medio. ¿Ya? Y esta función sirve para todo. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con intervalos de confianza de un solo lado, tenemos que agregar 1 menos alfa. ¿Ya? O sea, básicamente, si usamos la función inverso de t, el primer argumento es ese que está destacado ahí, 1 menos a medios, o 1 menos a, dependiendo del tipo de intervalo de confianza que estemos calculando, si es de 2 colas o es de una sola cola. En cambio, con el intervalo de confianza con la función t de 2 colas, lo que hacemos es que agregamos como argumento el alfa y el t que nos entrega es solamente válido para un intervalo de confianza de dos lados. Porque si tengo un intervalo de confianza de un solo lado, ya no nos sirve la función porque está pensada solamente cuando nosotros distribuimos la incerteza hacia ambos lados de la distribución, lo cual solo sucede con intervalos de confianza de dos lados o con test de hipótesis de dos lados. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Ok, entonces, aclarada esa duda, le voy a dejar marcado igual por si lo quieren ver después con calma y ahí con un color más suave. Entonces, considerando ahora los cálculos previos, hacemos el cálculo del intervalo de confianza, que sería entonces el promedio, el límite inferior, menos el ancho del intervalo de confianza que está dado por el S de X promedio, multiplicado por el T, y el intervalo de confianza superior sería el valor de
lo mismo, pero ahora en vez de con un signo menos, con un signo más. Ahí está entonces el límite inferior y superior del intervalo de confianza para el primer tiempo, o sea, para 6 días. Y a partir de eso, como tenemos todo ahí pensado, tenemos entonces el resultado de los intervalos de confianza para cada uno de los días. O sea, estos son los límites donde existe un 95% de certeza que se encuentre el valor más representativo de la extracción, del porcentaje de extracción de cobre para los distintos días. Entonces vamos a hacer ahora el análisis utilizando esa info, y entonces vamos a graficarla, y para graficarla vamos a utilizar un gráfico de dispersión. Ya lo único importante al momento de hacer el gráfico de dispersión es que tenemos que ordenar los datos para utilizar el gráfico de dispersión, que va a ser en este caso el gráfico que voy a ir rellenando acá, intervalos de confianza de la recuperación, en función del tiempo de pretratamiento. X van a ser los tiempos, y va a ser entonces donde es el intervalo de confianza. Entonces vamos a poner en lugar cualquiera que este sea. Vamos a, por ejemplo, seleccionar datos acá, así que quiero ver algo antes. Entonces vamos a borrar todo esto por aquí. A borrar esta gráfica porque no genera más ruido que otra cosa. Entonces vamos a generar una columna donde voy a hacer los gráficos. Entonces voy a poner tiempo, que va a ser el eje X, y va a ser el primer tratamiento. Luego va a ser el segundo tratamiento, que es 9 días, perdón, 9. Luego va a ser el tercer tratamiento, que van a ser 12 días, el cuarto tratamiento, que van a ser 15, y el último tratamiento, que van a ser 20 días. Para cada tiempo voy a graficar, como distintas series van a ser cada tiempo, voy a graficar el intervalo de confianza inferior y el superior. Voy a hacer lo mismo luego con los 9 días, con los 12 días, con los 15 días y con los 20. Límite inferior y límite superior. Y con esa información entonces voy a proceder a obtener entonces graficar el intervalo de confianza, y para eso básicamente lo que yo les he explicado, que se puede hacer insertando un gráfico de dispersión, ya que espero que esto ya más o menos lo manejen, y si no, pongan la atención porque la parte de lo que necesitamos para mostrar los datos es muy importante. Mostrar los datos es clave, ver los datos es muy, muy, muy importante. Y vamos a ir seleccionando los datos. Entonces la primera serie de datos va a ser la serie con tiempo igual 6, que va a tener como variables X el tiempo 6 y el tiempo 6, y entonces Y va a ser los valores que obtuve para los límites del intervalo de confianza, y aceptamos. Entonces ahí está el primer intervalo de confianza. Si copiamos el siguiente, entonces podemos copiar y pegar, y entonces vamos a pasar a la siguiente intervalo de confianza. También lo pueden hacer escogiendo los datos. Yo me ahorro ese paso copiando y pegando series de datos directamente en el gráfico, que es un truco ahí que hace que las cosas sean un poco más sencillas. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es agregar series solamente, ¿ya? Voy a terminar de agregar todas las series de datos. Después tenemos la de 15, que se llama serie de datos 15. Y finalmente tenemos la última. Y fíjense que al hacer esto, lo que vamos a resumir es, en vez de graficar ahora la nube de puntos, lo que vamos a hacer es comprimir la nube de puntos en una información que es mucho más relevante, que es cómo cambia el intervalo de confianza, ya no la nube de puntos, para cada tiempo. Se parece muchísimo a lo que ustedes observan ahí. ¿Ya? Es muy parecido, y tiene que ser parecido, porque básicamente, de hecho, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la misma escala, para que vean lo parecidos que son. Vamos a poner esto de formato de área de gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a valoración, opción del eje, vamos a poner que sea entre 20 y 55 para hacer la comparación con el mismo eje. Entonces fíjense lo que pasa. La forma de los datos es súper parecida. O sea, la forma de la tendencia y prácticamente los datos que vamos obteniendo son súper parecidos. Y la diferencia que hay entre ellos
está fundamentalmente en lo que estamos mostrando, porque el gráfico de puntos que ustedes van a observar a la derecha representa nada más que los datos experimentales, y el gráfico que yo les presento a la izquierda representa dónde está la información muestral, o sea, luego de haber procesado todos los datos muestrables y transformados entonces en datos que están listos para inferir. ¿Y qué observamos de los datos? Observamos que a medida que aumenta el tiempo, el intervalo de confianza va haciéndose cada vez, va ubicándose en un lugar más elevado, ¿ya? Por lo tanto, iría en directa relación con esta dependencia positiva, ¿ya? O sea, el valor de la media poblacional va aumentando. Y fíjense que de hecho, a medida que voy aumentando los datos, yo por ejemplo acá le agrego una etiqueta, voy a ponerle que agregar etiqueta de datos, ahí está el límite inferior y superior del intervalo de confianza, límite también lo mismo para el otro, y para el intervalo de confianza hasta el tiempo 12, observen que los intervalos de confianza no se solapan, ¿ya? O sea, la media poblacional para tiempo 6 tiene un límite mínimo y máximo que no coincide con el límite mínimo del siguiente ni el límite mínimo del siguiente. ¿Ya? O sea, no existe un solapamiento entre los intervalos de confianza. Me voy a acercar bastante ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente son distintos, porque al no solaparse, no hay razón para pensar que son iguales. O dicho de otra forma, existe evidencia suficiente para decir que son distintos. Y de hecho, ese distinto va en una relación ascendente. Pero luego que llego al tiempo 12, si yo sigo observando los intervalos de confianza, me daré cuenta que ahora los intervalos de confianza sí se solapan. O sea, los límites inferiores y superiores entre los siguientes 3 intervalos de confianza, desde el tiempo 12 hasta el tiempo 20, comparten valores. ¿Qué implica eso? Que como comparten valores, no existe evidencia para inferir de que la media poblacional sea distinta. Por lo tanto, no puede dudar de que sea igual. ¿Qué implica entonces eso? Lo mismo que observamos analizando el índice de correlación lineal, donde existía una tendencia positiva y luego una independencia o una falta de dependencia, lo podemos ver también desde el punto de vista de la inferencia, porque consistentemente la media poblacional aumenta hasta tiempo 12, y luego de eso la media poblacional parece que ya no sigue aumentando, puesto que no existe evidencia que indique que existe diferencia entre las medias poblacionales a distintos tiempos. Entonces, considerando esta información, nosotros podemos responder a la última pregunta indicando que como los intervalos de confianza para la zona 1 no se solapan y el valor de los intervalos de confianza a medida que aumenta el tiempo son mayores, entonces podría decir que si es que lo que me interesa es aumentar el tiempo, el porcentaje de recuperación de cobre, debiese elegir el tiempo igual 12 días. ¿Por qué 12 días? Porque es el tiempo que entrega la mayor porcentaje de extracción de cobre, ya que después del tiempo 12, para el tiempo 15 y el tiempo 20, ya no se observa una mejora. No hay forma de evidenciar de que a medida que aumenta el tiempo, mejore el X. Por lo tanto, propongo trabajar con el tiempo más alto de los que genera un cambio apreciable en la cantidad de cobre extraído, lo cual se condice con la respuesta anterior, porque cuando trabajábamos con el coeficiente de correlación, pudimos identificar que la zona 1 siempre aumentaba la recuperación cuando aumentaba el tiempo, y la zona 2 no lo hacía, por lo tanto me tenía que quedar con el valor máximo de la zona 1, o sea, con el tiempo máximo de la zona 1. Entonces, básicamente con esto, hacemos el nexo entre los resultados que pudiésemos adquirir desde el análisis de estadística multivariable respecto a los resultados que podría obtener a partir de los análisis de inferencia que ya vimos con variados ejemplos. Después dicho todo esto, entonces, si volvemos ahora finalmente a la redacción de nuestro problema, ya básicamente
volvemos a la redacción de nuestro problema, podemos identificar que para distintos tiempos obtuvimos intervalos de confianza que no se solapan y después del tiempo 12 en adelante sí se solapan. Entonces, si la pregunta la pregunta es proponer un tiempo de pretratamiento para el mineral tal que maximice la cantidad de cobre extraído, lo que yo debiese hacer es tomar el tiempo máximo desde la zona donde se produce un cambio apreciable y no más allá de ese tiempo, porque más allá de ese tiempo no existe una evidencia que indique que voy a seguir mejorando. Que es lo mismo, como yo les comentaba, que sucede en este análisis anterior. Entonces, el tiempo óptimo sugerido para el pretratamiento sería también de 12 días. Debido a que el intervalo de confianza de 12 días es aquel que entrega la mayor cantidad de porcentaje de cobre extraído y que seguir aumentando el tiempo no genera cambios apreciables. Entonces, aquí vamos a tener más tiempo, lo que hacemos es disminuir la productividad. ¿Ok? Y con eso entonces terminamos la resolución del ejercicio. Ahora les pregunto si tienen dudas. Profe, ¿el formato Bien, del certamen Pamela. cuál es? El formato del certamen es son entre 2 y 3 preguntas, dependiendo de la dificultad de la pregunta, ¿ya? De aplicación de los conceptos de inferencia estadística, ya sea este intervalo de confianza, test de hipótesis y sus correspondientes aplicaciones en comparación de dos tratamientos pareados y no pareados, en ejemplos de interés de procesos, como lo que les estoy mostrando, resueltos en Excel, ¿ya? Y básicamente las respuestas son, al momento de entregar la respuesta, tienen que entregar tanto su memoria de cálculo, es decir, el Excel, que justifica todos los respuestas que ustedes dan, y un archivo de Word que responde a cada una de las preguntas que se solicitan, ¿ya? Y ¿Pero es un ejercicio con 3 preguntas o son 3 problemas distintos? Depende. Básicamente podría ser un ejercicio con 3 preguntas distintas. Lo importante, para que te quede la idea, es que en el certamen se evalúa inferencia y también se evalúa estadística multivariable. Ya, si por ejemplo la tendencia, hablemos de tendencia respecto a los datos anteriores, la tendencia indica que generalmente son 3 preguntas, de las cuales 2 son de inferencia y la tercera generalmente es de estadística multivariable. Hay ocasiones donde la de multivariable y la de inferencia se mezclan, como es el que le acabo de mostrar, y hay ocasiones donde son 2 preguntas solamente. ¿Ya? Pero eso es en el tiempo del horario de clase. Sí, claro. Sí, claro. Y eso. ¿Tienes más dudas? Ok, entonces vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Le subí a playlist, está la ayudantía, como les comenté, del próximo lunes, es la resolución de otro certamen, para que con toda esa cantidad de ejemplos estarían en condiciones de probar sus conocimientos. Les recomiendo que intenten realizar los ejercicios por su cuenta, sin ver las pausas, de tal manera de probar su nivel de comprensión y no de aprender, porque de lo contrario generalmente no es muy difícil evaluar si aprendieron o memorizaron. Lo que uno hace generalmente es cambiar el formato de cómo se entregan los datos y ahí de inmediato se evalúa a quienes aprendieron y quienes memorizaron. ¿Ya? Entonces yo les sugiero que hagan una revisión completa de toda la materia que hemos visto durante el curso. También que hagan las evaluaciones que están en el aula, que la idea era que estuviesen trabajando durante esta semana y fin de semana y lo que viene antes del certamen. Si se fijan, son 3 evaluaciones que aumentan el nivel de complejidad. La primera y la segunda son teóricas y la tercera es aplicación de la teoría. ¿Ya? Entonces, si ustedes son capaces de responder esas preguntas bien, o si ustedes son capaces de aprender por qué respondieron mal, y interiorizan esos conceptos, tienen una alta posibilidad de tener una buena evaluación porque pusieron a prueba su aprendizaje de manera correcta.
¿ya? Nos vemos el próximo martes. Ahí les voy a enviar un correo con las instrucciones para la evaluación en el horario de clase. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Adiós. Ah.